7 matrimonios, 7 muertes. Sara, una joven cuya vida parecía marcada por una maldición, cargaba un destino que nadie habría deseado soportar. Su nombre resonaba en el pequeño pueblo donde vivía, envuelto en susurros de miedo y juicio. En el día más esperado para cualquier pareja, el terror sustituía la celebración. Noche tras noche, la misma tragedia. Su esposo era encontrado muerto antes de que terminara la noche de bodas, y Sara quedaba sola, desacreditada y envuelta en lágrimas. Su reputación, manchada por las sospechas y rumores, era un peso insoportable. Sin embargo, detrás de estos sucesos había algo más oscuro y siniestro. El demonio Asmodeo, una entidad de lujuria y destrucción, se movía en las sombras, consumiendo la felicidad y la pureza que Sara representaba. Este ser maligno, conocido por la tradición judía como uno de los más temidos, tenía un propósito claro: impedir que Sara conociera la alegría de un matrimonio bendecido. Pero lo que sucedió después convirtió esta historia en una de las narrativas más fascinantes de la Biblia, una batalla entre la desesperación humana y la intervención divina. Esta historia se encuentra en el libro de Tobías, uno de los textos deuterocanónicos, es decir, parte de las Escrituras pero no incluido en todas las versiones de la Biblia. Aunque no siempre reconocido, su mensaje es profundo y lleno de enseñanzas que invitan a la reflexión. El tormento de Sara. Sara vivía atrapada en un ciclo de tragedia y aislamiento. Cada hombre que se casaba con ella parecía condenado, y la escena se repetía como una pesadilla: un esposo muerto, Sara viuda y el pueblo murmurando sobre una maldición sobrenatural. Su padre, Raguel, era respetado por su integridad, y su madre hacía todo lo posible por protegerla, pero nada parecía suficiente para detener el estigma que la perseguía. Los rumores crecían. Algunos la acusaban de ser una bruja, otros insinuaban que ella misma era responsable de las muertes. Sin embargo, el verdadero tormento de Sara no era solo social, sino también interno. En la soledad de su hogar, lejos de las miradas del mundo, cargaba con el peso de su reputación destruida. Cada vez más aislada, comenzó a creer que quizás algo en ella estaba mal. En Tobías 3, 7-10, se nos muestra su estado emocional devastado. En un momento de desesperación, llegó a considerar el suicidio, pero algo dentro de ella, una pequeña chispa de fe, la detuvo. En su angustia, Sara se refugió en la oración. Entre lágrimas, clamó a Dios con una súplica sincera: que la liberara de su aflicción o que le quitara la vida. Este momento, descrito en Tobías 3, 11-15, marcó un punto de inflexión. La conexión entre Sara y Tobías. Mientras Sara clamaba por ayuda, en una ciudad distante, otro hombre justo y piadoso también enfrentaba dificultades. Tobías, un israelita exiliado en Nínive, era conocido por su fidelidad a Dios. Sin embargo, su vida no estaba exenta de pruebas: había quedado ciego y dependía de su hijo, también llamado Tobías, para sostener a la familia. Tobías padre oraba con fervor, pidiendo misericordia y solución a sus problemas. En Tobías 3, 1-6, se describe su oración cargada de esperanza. Lo que él no sabía era que su súplica estaba conectada con la de Sara, tejiendo un hilo invisible entre dos almas que buscaban respuestas. Dios escuchó ambos clamores y envió al arcángel Rafael, cuyo nombre significa Dios cura. Rafael tenía la misión de ser mediador y guía, y de unir las vidas de Sara y Tobías hijo. En Tobías 3:16 se afirma que la intervención divina ya estaba en marcha. El viaje de Tobías. Tobías padre pidió a su hijo que emprendiera un viaje para recuperar un dinero dejado con un pariente lejano en Ecbatana. Aunque parecía una simple tarea familiar, este viaje estaba lleno de implicaciones espirituales. Antes de partir, Tobías recibió instrucciones de su padre, quien le recordó la importancia de la justicia, la generosidad y la fe. Tobías 4, 5-11. En este contexto, Rafael apareció como un hombre común y se ofreció a acompañar al joven Tobías. Sin saber que estaba frente a un ángel, Tobías aceptó su ayuda, marcando el inicio de un viaje lleno de eventos sobrenaturales. Este camino no solo llevaría a la liberación de Sara, sino también a la derrota de Asmodeo. La victoria sobre Asmodeo. A lo largo del viaje, Rafael guió a Tobías y le dio instrucciones para enfrentarse a Asmodeo.
Usando el corazón e hígado de un pez, un elemento simbólico y espiritual, Tobías logró ahuyentar al demonio y liberar a Sara de su maldición. Finalmente, Tobías y Sara se casaron, y su unión marcó el triunfo de la fe y la intervención divina sobre el mal. Esta historia no solo muestra la lucha entre el bien y el mal, sino también la importancia de la fe y la perseverancia. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios escucha y actúa, a menudo de maneras que no podemos prever. Sara y Tobías se encontraban en una travesía que requería mucho más que fuerza física o valentía ordinaria. Ambos estaban siendo guiados hacia un destino que cambiaría sus vidas para siempre, aunque ninguno de los dos podía prever completamente lo que les aguardaba. Sara, en su dolor y soledad, mantenía una fe silenciosa en Dios, mientras Tobías, aún sin comprender la magnitud de su misión, confiaba plenamente en las instrucciones que se le daban. Sus caminos estaban destinados a cruzarse de una manera transformadora, bajo el plan divino que se desplegaba paso a paso. El viaje de Tobías comenzó con un objetivo práctico: recuperar el dinero que su padre había confiado a Gabael en Ecbátana. Sin embargo, desde el principio, era evidente que había un propósito mayor en juego. Rafael, el ángel enviado por Dios, acompañaba a Tobías como guía, pero también como mentor espiritual. Cada paso del camino estaba diseñado para preparar al joven no solo para un desafío material, sino para una batalla espiritual que lo marcaría profundamente. En uno de los primeros episodios significativos de su viaje, mientras Tobías lavaba sus pies en las aguas del río Tigris, fue atacado por un gran pez. Rafael intervino rápidamente, ordenándole que lo capturara. Lo que parecía un incidente trivial adquirió un significado mayor cuando Rafael le explicó que ciertos órganos del pez, el hígado, el corazón y la bilis, tenían propiedades espirituales y curativas que serían cruciales más adelante. Tobías, sin cuestionar, obedeció, mostrando una fe y una confianza moldeadas por las enseñanzas de su padre. Este evento marcó el inicio de la preparación espiritual de Tobías. Rafael le reveló que el hígado y el corazón del pez podían expulsar demonios al ser quemados, mientras que la bilis tenía el poder de curar la ceguera. Aunque Tobías no comprendía plenamente el alcance de estas revelaciones, siguió adelante, confiando en el plan de Dios. Cuando finalmente llegaron cerca de Ecbátana, Rafael le planteó a Tobías un desafío inesperado: debía casarse con Sara, la hija de Raguel. La propuesta era tanto un llamado como una prueba. Sara había perdido a 7 esposos, todos muertos en la noche de bodas por el demonio Asmodeo, que la atormentaba. A pesar del miedo inicial, Tobías decidió confiar en las palabras de Rafael, quien lo tranquilizó asegurándole que, si seguía las instrucciones divinas, vencería al demonio y protegería a Sara. Mientras tanto, Sara vivía en una espera silenciosa, cargando el peso de su sufrimiento y las tragedias que la rodeaban. Aunque la esperanza parecía lejana, su fe permanecía intacta. No sabía que el hombre destinado a cambiar su vida ya estaba en camino, trayendo consigo una promesa de redención. Al llegar a la casa de Raguel, Tobías observó con atención la atmósfera de tristeza que impregnaba el lugar. Sin embargo, también notó en Sara una fuerza interna que aún no comprendía. Cuando Rafael presentó a Tobías como pretendiente, Raguel, aunque esperanzado, no pudo evitar advertirle sobre el destino de los anteriores esposos de Sara. Tobías, fortalecido por su fe, aceptó el desafío y pidió la mano de Sara, comprometiéndose a seguir los pasos que Dios había trazado para él. La noche de bodas fue un momento crucial. Siguiendo las instrucciones de Rafael, Tobías quemó el hígado y el corazón del pez, generando un humo que expulsó a Asmodeo. El demonio huyó, y Rafael lo persiguió hasta el desierto de Egipto, asegurándose de que no regresara. Sara, finalmente libre, lloró de alivio mientras Tobías la consolaba, consciente de que Dios había intervenido de manera poderosa. La alegría llenó la casa de Raguel. La familia, antes marcada por el dolor, celebró con cantos y agradecimientos a Dios. Sin embargo, la misión de Tobías aún no había concluido. Debía recuperar el dinero de Gabael para aliviar la situación de su padre. Con Rafael como guía, Tobías cumplió esta tarea, regresando a Ecbátana con el dinero en mano y preparándose para el viaje de regreso a Nínive. Durante el camino de regreso, Tobías reflexionó sobre todo lo que había aprendido. La fe,
la obediencia y la confianza en Dios lo habían llevado a superar desafíos que parecían insuperables. Ahora, con Sara a su lado, se enfrentaba a un nuevo capítulo en su vida. En Nínive, Tobías utilizó la bilis del pez para curar la ceguera de su padre, cumpliendo así una de las promesas más importantes de su viaje. La familia se reunió en un momento de profunda gratitud y alegría, reconociendo que todo lo ocurrido había sido parte de un plan divino. La historia de Tobías y Sara es un testimonio del poder de la fe y de cómo Dios entreteje nuestras vidas para cumplir propósitos mayores. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Cómo responderías ante desafíos que requieren una fe tan profunda? Déjanos tus pensamientos y comparte este mensaje para que otros también encuentren inspiración en esta historia de amor, redención y propósito divino. La responsabilidad parecía pesar más con cada paso hacia la ciudad. Sara, por otro lado, rezaba en silencio, agradeciendo a Dios por cada momento y pidiendo fuerza para enfrentar lo que vendría. Lo que había comenzado como una misión práctica se transformó en una lección de fe, coraje y redención. Tobías y Sara estaban a punto de presenciar otro milagro, demostrando que Dios no solo cura heridas físicas, sino que también restaura vidas y reputaciones de formas que van más allá de la comprensión humana. Al llegar a Nínive, el corazón de Tobías latía con anticipación por reencontrarse con su padre. El viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero sabía que cada paso había sido guiado por Dios. Al entrar en la ciudad, Sara permanecía a su lado, un símbolo de la victoria divina sobre el mal y la prueba viva de que Dios transforma incluso las historias más trágicas en testimonios de redención. Tobías encontró a su padre sentado en su casa, como de costumbre. La ceguera que lo había afligido durante tanto tiempo aún lo mantenía en una oscuridad literal, pero su corazón se llenaba de esperanza al oír la voz de su amado hijo. Tobías corrió hacia él y lo abrazó emocionado, relatando todo lo sucedido en el viaje, el encuentro con Rafael, la batalla espiritual contra Asmodeo y cómo Dios había liberado a Sara de su terrible maldición. Tobías escuchaba atentamente, sintiendo en cada palabra el poder y la misericordia de Dios. Entonces llegó el momento que Rafael había preparado. El joven explicó que había traído algo que podría restaurar su visión. Siguiendo las instrucciones de Rafael, Tobías aplicó la baba del pez en los ojos de su padre y masajeó suavemente los párpados. Al principio, nada sucedió, pero luego una ardencia fue seguida por una tenue luz que invadió la oscuridad. De repente, Tobías abrió los ojos y vio claramente por primera vez en años. Su primera visión fue el rostro de su hijo, al lado de Sara. La alegría lo invadió de tal manera que cayó de rodillas, agradeciendo a Dios con lágrimas corriendo por su rostro. Su voz se alzó en un canto de alabanza, exaltando la bondad del Señor que había devuelto no solo su visión, sino también su esperanza. La cura de Tobías fue motivo de celebración para la familia y toda la comunidad. Amigos y vecinos se acercaron para presenciar el milagro, muchos de ellos habiendo dudado de la capacidad de Dios para intervenir. Fue un testimonio vivo de que incluso en las situaciones más oscuras, Dios tiene el poder de restaurar lo perdido. Fue entonces cuando Rafael reveló su verdadera identidad. Explicó a Tobías, Sara y su padre que era un ángel enviado por Dios para responder a sus oraciones. Les recordó que las oraciones y actos de justicia de Tobías habían sido escuchados y que la liberación de Sara era una prueba del amor divino. Tras completar su misión, Rafael regresó a la presencia de Dios, dejando a la familia maravillada y agradecida. La casa, antes marcada por el sufrimiento, ahora rebosaba de alegría. Sara, quien había llevado una carga de vergüenza y dolor, fue recibida como una bendición. Su testimonio de redención inspiraría a generaciones. Tobías y Sara vivieron con Tobías muchos años, llevando una vida bendecida y llena de significado. El dinero recuperado sustentó a la familia, pero el verdadero tesoro estaba en las lecciones espirituales aprendidas. Su historia se convirtió en un hito de fe y obediencia, mostrando cómo Dios transforma incluso las situaciones más imposibles. En su vejez, Tobías reunió a su familia, exhortándolos a permanecer fieles a Dios, vivir con justicia y nunca olvidar los milagros presenciados. Sus palabras, registradas en Tobías 14, 8-10, fueron un legado de fe y devoción. Tras su muerte, Tobías asumió el liderazgo familiar, viviendo con la misma integridad.
Guiados por las palabras proféticas de Tobías sobre la destrucción de Nínive, la familia se trasladó a la tierra de sus antepasados. Allí vivieron vidas plenas y bendecidas. La historia de Tobías y Sara trascendió como un recordatorio eterno del cuidado de Dios en los momentos más oscuros. Sara, antes marcada por la tragedia, se convirtió en un símbolo de redención y esperanza. Tobías, que comenzó como un joven obediente, creció en fe y coraje, enfrentando a un demonio y siendo instrumento de Dios para liberar a Sara y restaurar a su padre. La victoria sobre Asmodeo simbolizó la autoridad de Dios sobre el mal, mientras que la cura de Tobías demostró que Dios escucha y actúa de maneras que superan la comprensión humana. La historia nos invita a reflexionar sobre la fe, desafiándonos a confiar en Dios incluso en los caminos inciertos. Así como Rafael guió a Tobías, Dios coloca personas y situaciones en nuestro camino para cumplir sus propósitos. La historia de Tobías y Sara resuena como un eco de esperanza, recordando que, frente a las fuerzas más oscuras, la luz de la fe siempre prevalece.